Señor Dios y Padre, bendito y alabado sea por siempre tu santo nombre. Gracias, Padre, por estar en esta tu casa y poder participar con mis hermanos en estas alabanzas y en esta adoración. Y ahora te pedimos, Padre, que disponga nuestros corazones, que abra nuestra mente, que la renove, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para que entendamos el mensaje que encierra cada uno, Señor, de los pasajes que aquí se dan. Ayúdanos, Padre, a sufrir una verdadera transformación en ti y alcanzar el éxito, el verdadero éxito que solamente tú puedes proveerle al hombre, el de la vida eterna. Amén. Por favor, siéntense todos y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Creo que las últimas 5 o 6 prédicas siempre han estado en Romanos. Ya todos lo tienen, ¿verdad? Muy bien, y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Es raro, ¿verdad?, predicar un solo versículo, pero ustedes van a ver, no hay problema. 4 palabras tiene este versículo que nosotros acabamos de leer, el versículo 2. 4 palabras. Y yo le busqué los diferentes significados, buscando la etimología de la palabra, para que nos puedan ayudar a profundizar un poquito más en esto. La primera palabra que encontramos fue conformarse. Y conformarse no significa más que resignarse, aceptar algo sin discutir, sin protestar. Y lo que nos dice, si vamos al pasaje, entonces es: no se conformen, no acepten las cosas sin luchar, sin protestar, a pies juntillas. Pero ¿cuáles son las cosas? Las cosas del mundo. No os conforméis a este siglo. A eso es lo que se refiere la palabra conformarse dentro del contexto. La segunda palabra es un verbo, es transformar. ¿Qué es transformar? Transformar no es más que cambiar de forma o de aspecto. Cambiar una cosa en otra. Eso es. Si antes era algo de una forma, ahora va a ser totalmente nueva. Es como el caso de lo que en griego el verbo que se utiliza es metamorfo, que significa eso mismo, cambiar de forma. La metamorfosis, por ejemplo, de un renacuajo que después se vuelve una rana. Eso es metamorfosis. Tenía una forma primaria y termina con una forma completamente diferente a la que en principio tenía. Entonces, tercera palabra que vemos es renovar. Y renovar significa hacer nuevo, cambiar una cosa vieja y sin validez por otra nueva. Creo que esta mañana habíamos puesto un ejemplo parecido y decíamos, por ejemplo, la cédula de identidad vieja, el que la renovó, ¿qué hace con la vieja? Ya, la destruye porque no sirve para nada, no tiene valor. Te dieron una nueva, te renovaron. Y así es como cuando renovamos un pasaporte ya vencido, no tiene valor, pues lo renovamos por otro que sí. Y lo último, que quizás es la palabra más importante en esta prédica, va a ser la palabra entendimiento. El entendimiento es una facultad que tenemos los hombres, o sea que es una facultad humana de comprender, comparar, juzgar las cosas, deducir otras que ya se conocen, equipararlas, tener raciocinio o razón. Eso es entendimiento. ¿Me entendieron? Eso es entendimiento. Muy bien. Y wow, es algo maravilloso ver cómo un solo verso me ha dicho tanto ahora mismo. Y si quisiéramos hacer, por ejemplo, parafrasearlo un poco, diríamos
que no nos resignemos al conjunto de reglas que rigen en el mundo, sino que cambiemos de nuestra pasada forma por medio de haber tenido una nueva manera de razonar y comprender todas las cosas. O sea que, ¿quiénes somos eso? Nosotros, los creyentes. Tenemos una nueva manera de percibir, de razonar, de conocer las cosas del mundo. Y más aún, de comprenderlas. Pero este pasaje dice aún más cosas, y es un solo versículo. Dice que esto es un mensaje dado ¿a quiénes? A los creyentes, y solamente a ellos. Lo vemos claramente. Para aquellos que una vez fueron gentiles, fueron impíos, y que tenían entenebrecido su entendimiento. Lo tenían oscurecido, velado, no podían ver más allá de su nariz. Tal como lo dice Pablo en Efesios 4. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. ¿Cómo éramos antes? Ignorantes por la dureza de nuestro corazón, y teníamos el entendimiento entenebrecido. ¿Y qué se nos dice? Que ya no andemos más así. ¿Por qué? Porque ya nosotros, que no nos conformamos a este mundo, hemos sido transformados por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. Nosotros comprobamos ahora cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué? Para conocerla, para tenerla en el intelecto, en la memoria, para guardarla en el corazón y ponerla por obras. Eso hace el verdadero creyente, que tiene un entendimiento diferente de las cosas del mundo. Y hay algo que ver ahora, que tiene que ver con el éxito. El mundo entiende que una cosa es el éxito y nosotros entendemos que es otra. Y nos vamos a referir un poquito a eso. Hoy en día, la mayoría de las empresas, todas las empresas que ya tienen un cierto número de personas, pues tienen un departamento llamado Departamento de Personal o de Recursos Humanos. Todas lo tienen. Y gastan parte de su presupuesto en hacer charlas y dinámicas de esas que se llaman tipo team building, o sea, para trabajo de equipo, por medio de las cuales ellos pretenden alcanzar el éxito, ya sea personal o corporativo. Personal, dirían, para los ejecutivos de la empresa. Corporativo, bueno, todos unidos, trabajando como equipo, alcanzar el éxito, que son las metas y objetivos que se ha propuesto la empresa. Toda empresa medianamente grande hace este tipo de ejercicios. ¿Ok? Ninguno, ni nosotros ni nadie en el mundo, pues sencillamente desearía ser calificado como un fracasado. Fulano es un fracasado. ¿Verdad que es una palabra pesada, gruesa? Y si alguien lo llegara a hacer realmente, les aseguro que va a intentar por todos los medios que tiene a su alcance de convertirse y transformarse en un hombre exitoso. Pero eso es en el mundo, y el éxito del mundo es un éxito momentáneo, transitorio, perecedero, vano, mundano y sin valor. Y que solamente se alcanza por medio de la sabiduría humana y no por la verdadera sabiduría de Dios. Las medidas del éxito mundano y los parámetros son de este mundo. Están dados por este siglo. Pero lo lamentable de estas ideas de éxito, entre comillas, es que sencillamente muchas de ellas han permeado algunas iglesias, las cuales pretenden hacer un equilibrio entre el mundo y la convivencia con Dios. Y nos dicen que se puede ser exitoso en el mundo y aún también puede ser exitoso bajo los lineamientos de la fe, lo cual creo que es una barrabasada. Pero veamos a ver. Pero por causa de esta filosofía que se han estado encubiertamente entrando en las iglesias, hoy en día hay una aparición de lo que son falsos maestros, apóstoles, profetas,
ungidos, pastores, o como ellos deseen llamarse a sí mismos, de los cuales ya nosotros anteriormente habíamos sido advertidos, desde Juan, Jesucristo, Pablo, Pedro, todos los libros en el Nuevo Testamento nos advierten que vendrían en cierta cantidad y afluencia este tipo de personas. Y nosotros podemos ver como en primera de Timoteo 6, Pablo le escribe y dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, oigan bien, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay iglesias enormes, que tienen este lineamiento y esta filosofía, el de buscar el éxito en el mundo y en las cosas de Dios y vivir en equilibrio. ¿Por qué no decirlo? En Estados Unidos, una de las iglesias más grandes es la que pertenece a Joel Osteen. Es propietario de una iglesia. No le voy a decir es pastor y dirige. Es propietario, dueño de una de las más grandes iglesias de este tipo en Estados Unidos. El cual, tampoco puedo decir que es un predicador ni un pastor, sino es un motivador. Y su famoso libro, La vida es ahora, The Life is Now, trata de cómo ser exitoso en esta vida. O sea, este señor escribió un libro, y así es como se llama, La vida es ahora. Wow. Y los cristianos nos dicen que no pensemos en esta vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Y de entonces, ¿dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Nos dice que atesoremos, no aquí, sino en el cielo. Y que tengamos nuestra mirada puesta ¿en dónde? En las cosas de arriba, en el cielo. Y no aquí. Pero este señor pone que la vida es ahora para enseñar el éxito aquí. Acerca de lo cual, alguien que criticó el libro, MacArthur, un pastor que todos ustedes conocen, dijo lo siguiente: el libro enseña cómo ser exitoso en esta vida y cómo perderse en la venidera. Es una realidad. Estos lobos, porque son lobos que se disfrazan con pieles de oveja, solo buscan hacer mercadería de los incautos que creen en ellos y les siguen. Segunda de Timoteo 3:8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Y vuelve y dice que son como corruptos de entendimiento. Pero anteriormente leímos que hay quienes eran impíos anteriormente y hoy están en el Señor, pero que tenían anteriormente el entendimiento entenebrecido. Y al principio lo que leímos era que había que transformarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios, la verdadera voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y como que estamos dándole la vuelta al entendimiento. ¿Me entienden? Sí, gracias a Dios. Entonces, por las citas que hemos leído, pues yo creo que pudiéramos decir que aquí se han presentado tres figuras acerca del entendimiento. Tres tipos de personas. La que ha cambiado su forma por la de tener una mente y un entendimiento nuevo en Cristo, fue Romanos 12:2 que leímos. Los que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su propio corazón, Efesios 4:17. Y los hombres que han corrompido el entendimiento y han sido privados de la verdad, aquellos que toman la piedad como fuente de ganancia, aquellos que hacen mercadería de los demás. Primera de Timoteo 6. Tanto aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido como los que lo tienen corrompido, pues no pueden entender las cosas de Dios como aquel que tiene renovado su entendimiento.
Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, yo pudiera coger tanto los últimos dos y hacerlo uno solo. Uno solo. Podría decirse que ellos componen un solo grupo. Y esos dos que forman un solo grupo tienen algo muy característico y en común. Es que ambos han sido cegados por la acción de Satanás. En 2 Corintios nos dice acerca de personas como esta. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, y aparece nuevamente la palabra siglo, cuando dice no os conforméis a este siglo, no porque Dios es el Dios de este siglo, sino hay un Dios que es Satanás, que es el Dios de este siglo y de este mundo. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. Porque lo que al hombre le fue asignado toda la creación, al desobedecer a Dios y obedecer a Satanás, pues se lo entregó en bandeja de plata al mismísimo diablo, como decimos. Entonces dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó, quitó la vista, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ven cómo van las cosas tomando forma? Ven. Y lamentablemente, se los digo de verdad, el no entender las cosas de Dios se traduce en una sola consecuencia: condenación eterna. Condenación eterna. Podemos encontrarlo en la misma palabra donde nos indica que es menester, es necesario entender el evangelio para ser salvo, comprenderlo, deducirlo, hacerlo nuestro. Ustedes recuerdan la famosa parábola del sembrador, ¿cierto? Ok, en Mateo es donde dice acerca de cuando Jesucristo les va a explicar a cada quien el tipo de terreno donde fue sembrada la semilla. Y el último dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. No tan solo la oye, no es un oidor, sino que al ser un entendedor también es un hacedor. Porque inmediatamente el que oye y la entiende, vuelve y dice, y da fruto. Ahí hay dos conjunciones. El que oye y entiende la palabra y da fruto. Son tres cosas: oír, entender y producir. Es imposible tú escuchar la palabra entendiéndola que no des fruto. Porque entonces iremos a la carta de Jacobo, de Santiago, donde dice que la fe es motora de buenas obras. Y que si la fe en algún momento es carente de buenas obras, esa fe es muerta. O sea, cámbienle el nombre, llámenlo de otra manera, pero no es fe. Entendemos que la fe es la que salva, pero la verdadera fe, que viene por el oír, como viene aquí, el oír la palabra, es porque también fue sembrada en nuestro corazón, la entendimos y la ponemos por obra. Y no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Ese es el que oye, entiende y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo que cambia de un creyente a otro es la cantidad del fruto que va a producir. Pero eso de que oye, entiende y produce fruto, no cambia. Eso es para todos. No se engañen, no cambia. El que oye y entiende la palabra. Y ciertamente si el evangelio entonces no es entendido, el evangelio es una locura. Es una locura. ¿Pero para quiénes? Para los que están en el mundo. ¿Y por qué? Es locura ya que ellos no pueden entender cómo para vivir hay que morir primero. Eso es imposible. No entienden que el que de nosotros quiera ser el primero se debe hacer siervo de todos. No es lógico. Ni tampoco entienden que cualquiera que se enaltece será humillado. Y que aquel que se humilla será enaltecido. Eso es inadmisible para ellos. Y quedándonos es como recibimos, y perdiendo la vida es como la ganamos para siempre. Eso es una mala inversión.
que hay mayor satisfacción en dar que en recibir. Eso es inadmisible. Y que dijo el Señor que todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de él la hallará. Y eso es suicidio para ellos. Pero para nosotros no. Eso es fracaso. Y para nosotros es éxito. ¿Y saben por qué no las entienden? Porque estas son paradojas. Son paradojas. Cosas que parecen ser contrarias una a la otra. Y no es así. Y les voy a decir algo más. Todo el Evangelio está lleno de ellas. Parecen ser contrarias. Claro que sí. Son contrarias a la mentalidad del mundo. Son contrarias a las cosas de este siglo. Son contrarias al Dios de este siglo también. Son contrarias. No. Sencillamente ellos no lo pueden entender. Es locura. Es locura. Claro que es locura. No las entienden ni pueden, ya que estas cosas de Dios no se pueden discernir, comprender ni entender carnalmente, sino que deben hacerse ¿de qué manera? Espiritualmente. Deben ser discernidas espiritualmente. Y ya Pablo lo había advertido en 1 Corintios 2. Pero el hombre natural no percibe estas cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estas locuras, como le llaman ellos, pues claro que lo son, porque no son principios que pudieran catalogarse como éxito alguno en este mundo. Es una verdadera locura, ya que los parámetros de éxito que tiene el mundo no son comparables a los parámetros de éxito de la vida espiritual. Son diametralmente opuestos, son contrarios. Lo que para el cristiano es un éxito, para el impío es un fracaso. Y lo que nosotros leímos al principio de esa mente renovada, ¿saben qué? No es otra cosa que tener la mente de Cristo en cada uno de los creyentes. Con la mente de Cristo nosotros podemos alcanzar el crecimiento espiritual al cual todos estamos llamados a tener. Todos estamos llamados a eso. Lo que para el mundo es un aparente fracaso, para el creyente entonces es un éxito total. Lo que aparentemente para el mundo es una derrota, para el creyente y para la fe es una victoria. Por ejemplo, cuando Jesús estaba muerto en la cruz, pareció tanto a las autoridades judías como a las autoridades romanas, como a todo el pueblo de Judea que estaban ahí, que se había acabado todo. Todo se había acabado. Murió el líder, murió el fundador de esa secta, como decían los fariseos. Murió. Pero lo que aparentaba ser el mayor de los fracasos del cristianismo fue en realidad el mayor de todos sus logros. Cristo murió y resucitó, saldando por medio del sacrificio y de su sangre la deuda de pecado que el hombre había contraído con Dios, dándonos perdón y vida eterna, y restableciendo además la paz con Dios. Una paz tan grande, tan maravillosa, tan gloriosa, que ni aun nosotros los creyentes con una mente renovada podemos aquilatar del todo. Y lo dice la misma palabra en Filipenses 4:7 cuando dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aún el de mi mente renovada. Yo sé que fue algo maravilloso, grandioso, pero fue tanto que yo no lo puedo entender en mi propio ser. Yo no puedo entender cuán grande fue. Por eso dice que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta fue una victoria, señores, tan y tan grande, que si los poderes de las tinieblas se hubiesen nada más que imaginado de refilón que iba a salir así, pues sencillamente nunca habrían crucificado a Cristo Jesús. Primera de Corintios 2 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, si decimos que Satanás es el Dios de este siglo, los príncipes de este siglo son los demonios que acompañan a Satanás, claro está. Y dice, los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, si hubieran entendido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca. Entonces lo que para ellos fue un fracaso, fracasó, el cristianismo fracasó, fue la más grande victoria obtenida para la humanidad. De igual forma, ustedes ven en Hechos cómo esa recién iglesia fundada el día de Pentecostés fue declarada ilegal, blasfema y era perseguida tanto por las autoridades del Sanedrín, los alguaciles, del consejo, etc. Y el mundo vio esto como el fracaso y el final del cristianismo, porque mientras podían reunirse en Jerusalén, estar orando, formar una comuna, pues estaban, por lo menos tenían presencia. Pero y ahora que los van a acribillar, ahora que los están persiguiendo, fracasaron, se perdieron. Pero no es así. En realidad, esto se convirtió en un rotundo éxito. ¿Por qué? Porque fue el más efectivo y rápido método de propagación del Evangelio de Cristo a todo el mundo, fundándose iglesias en todas las naciones. Si se hubieran acomodado ahí los primeros cristianos, hubiera sido muy lento el desarrollo del cristianismo. Pero cuando tuvieron que salir corriendo por causa de las persecuciones, llevaron consigo el Evangelio de Cristo. ¡Qué rápido! Pero rapidísimo. Y es cuestión de solamente un par de años ya el Evangelio era conocido en todo lo que había sido el Imperio Romano. También la cristiandad ganó con el aparente fracaso de que cada uno de sus líderes no tan solo fue perseguido y encarcelado, sino que los mataron. Los mataron. Y los del mundo no entendieron entonces cómo por medio de la muerte de ellos, del testimonio de su muerte a favor de la verdad de Cristo, ellos dieron testimonio de veracidad, aumentando así más el número de los seguidores que vinieron luego de ellos. La muerte de ellos afianzó más la fe del cristianismo y aumentó más la llama que iba a recorrer el mundo entero, haciendo nuevos creyentes. La muerte de ellos. Nadie muere por una mentira. El mundo no entiende nuestra aparente falta de éxito, ya que no saben acerca de la verdadera dimensión del reino de Dios, ese mundo espiritual en el que todos nosotros formamos parte. Ellos ven las paradojas que hay en el Evangelio y no las entienden, pero producen resultados grandiosos, maravillosos, palpables. Ustedes son resultado de esas paradojas que para ellos son locuras. Existe una gran diferencia abismal entre los que conocen a Cristo y los que no le conocen. Porque solo los que conocen y aman a Cristo pueden tener paz en medio de las tribulaciones y las pruebas. Solo un creyente tiene la fortaleza de pagar bien por mal y bendecir al que le maldice. Solo un cristiano legítimo puede expresar: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo aquel que entiende el Evangelio por haberse entregado a Cristo puede vivir como peregrino y forastero en esta tierra, en este mundo, teniendo puesta su mirada en lo alto, en las cosas de arriba, en lo que habría de venir. Solo un hijo de Dios puede estar gozoso y alabar a Dios en medio de la tribulación, porque sabe que Dios tiene control absoluto de todo lo que le está ocurriendo a él. Y que Dios utiliza cada ocasión para perfeccionarlo y para acrecentar y fortalecer su fe. Solo el cristiano puede ver que en la pérdida hay ganancia. Como dice: pero cuantas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Solo un cristiano adquiere paciencia por medio de las pruebas. El que no es cristiano sencillamente se desespera.
El cristiano sabe que va a ser elevado y exaltado si se humilla. Es el creyente el que se humilla para que Dios en su tiempo sea quien le exalte. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es el cristiano el que conoce y sabe que tiene que rendirse para ser libre, que se hace fuerte en medio de la debilidad, porque el Señor dice claramente que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Un cristiano puede parecer que no tiene nada y en realidad lo posee todo. Solo los cristianos que han sido transformados por medio de la renovación de su mente, los que han sido transformados en el entendimiento, son los únicos que pueden comprender esta cosa y no parecerles locura como a los impíos y la gente del mundo. Y como ya dice la Escritura, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios, no nuestro, poder de Dios. Voy a concluir diciéndoles lo siguiente. Los del mundo, al no podernos entender, dicen de nosotros que los locos somos nosotros, no ellos. Porque nosotros seguimos en locura. Y que como no podemos ser exitosos, nos agarramos de un Dios muy peculiar y personal para excusarnos por nuestra incompetencia. Yo he oído todo eso, no importa. Nada más falso que ello. Con razón dice la palabra en Proverbios 28:5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Yo recuerdo al doctor Oscar Díaz. Lo del Díaz, igual que mi apellido, era hermano en la fe y hermano en la carne. Afectado por un cáncer a la edad de 55 años, un cáncer de piel. Tuvo una muerte muy horrible porque, teniendo la oportunidad de ponerse una serie de medicamentos que pudiesen mitigar su dolor, como era visitado por tantas personas, un médico de la Sociedad de Santiago, muy apreciado, pues sencillamente él decía, no, tengo que decirles, no me voy a poner la morfina o lo que fuesen los medicamentos. Y lo dejaba. Y ustedes veían cómo él cogía una mascarilla y respiraba. Lo bajaba y decía, dile que entre. Y las personas que iban a visitarle pues iban entrando. Recuerdo que 2 días antes de morir, luego de haber recibido a más de 30 personas que iban para cumplir con el doctor antes de que partiera al más allá, pues ellos iban a cumplir y él les predicaba a todos sin excepción. A todos les predicó desde el lecho de muerte. Eso era lo que él aprovechaba. Pues cuando acabó ese día en la tardecita, que dijo, ya vinieron todos. Sí, Oscar, no hay nadie más allá afuera. Él dijo estas palabras. Hoy es el día que más dolor he sentido en toda mi vida. Pero también es el día que más gozoso me he sentido en toda mi vida. Y uno intenta razonarlo y dice uno, wow, la gente de la calle no lo entiende, ustedes hermanos lo entienden. Solo un creyente puede decir y sentir esas cosas. Y solo otro creyente puede entenderlas y reconocer en ellas la misericordia de un Dios todopoderoso. Y cómo la gloria de Dios se cumplen en cada uno de nuestros actos. Gracias le doy a Dios que aunque este mundo nos vea a nosotros como fracasados, porque no tenemos el éxito que ellos persiguen, el de ganar el mundo y todas las riquezas, que luego no les sirve de nada porque pierden su alma inmortal. Pues gracias a Dios que nosotros, como locos del Evangelio,
somos exitosos por medio de nuestra fe en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú nos has dado la facultad, Señor, espiritual de entender tus cosas por medio de tu Santo Espíritu, por medio de la renovación de nuestra mente, Señor, para que nosotros busquemos las cosas de arriba y rechacemos ya de una vez por todas las cosas aquí, Señor, que nos oferta el mundo, las pasiones desordenadas, la carnalidad, Padre. Gracias, Padre, por haber quitado el velo que cegaba a nuestros ojos, por habernos iluminado con la luz de Cristo. Aquella luz que vino al mundo, Señor. Vino a los hombres y el hombre la rechazó. Pero muchos, Señor, muchos la han aceptado y han cambiado sus vidas y han pasado del fracaso en que vivían al éxito espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.